Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos. El Señor les bendiga muchísimo. Esta nueva semana que comienza, vamos a tratar el tema titulado La esperanza del Antiguo Testamento. El versículo que deberíamos aprendernos en esta semana lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 16 y 19. Y dice de la siguiente manera: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Este es el versículo central, clave de esta semana. Bueno, ciertamente hay algunos pensamientos, algunas dudas acerca de cómo sería posible que personas que murieron tanto tiempo atrás, que ya ni su cuerpo existe porque fue comido por el gusano, porque fue cremado, porque sus cenizas fueron echados al mar, ¿cómo es posible que pueda volver a la existencia? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que tanto tiempo atrás falleció? Muchos se preguntan, ¿cómo es posible esto? Después de tantos años que lleva la Tierra, que bíblicamente lleva 4.000 años de existencia, ¿cómo es que alguien que hace 4.000 años atrás falleció puede volver a la existencia y recuperar su identidad? Esas preguntas nos ponen a pensar un poco acerca de la vida. ¿Cómo se originó la vida? Bueno, pues nosotros tenemos un relato bastante interesante en la palabra de Dios, donde nos muestra que el poder de la palabra de Dios generó vida. Toda persona creyente entiende que de la nada Dios generó vida. Trajo la vida de donde no había vida. Si esto es cierto, si esto es lo que creemos, si esto que es lo que revela la palabra de Dios, si este Dios, siendo Dios, con su poder generó vida, ¿qué nos hace pensar que no puede suceder lo mismo en un futuro? ¿Qué nos hace pensar de la imposibilidad de generar o de producir un milagro semejante al de la creación, pero más adelante? No hemos de dudar de lo que el Señor puede hacer. Él es Dios. Y tenemos evidencias desde el Antiguo Testamento que eso es lo que vamos a revisar en esta semana. ¿Qué nociones tenemos de la resurrección en el Antiguo Testamento? Y vamos a mirar algunos libros. En esta mañana comenzaremos en el libro de Job. Y vamos a ir al capítulo 19 de Job, versículos 25 al 27. ¿Qué nos dice el libro de Job? En el capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice así la Escritura: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta es la declaración de Job. Miren qué interesante. A pesar de todo lo que pudo haber sufrido Job, a pesar de todo lo que nosotros tenemos en la palabra, en las Escrituras, de todas las cosas que Job tuvo que enfrentar, no es fácil entender cómo personas justas pueden sufrir mientras que otros que no son justos, y aún muchas veces que podemos ver personas que su vida ha sido dedicada al mal, impíos, declarados, viven también, o tienen comodidades, o tienen una aparente prosperidad.
Nos hacemos preguntas como estas, pero eso no significa nada. Lo que sí tiene significado es que Job, a pesar de lo que vivió, si nosotros miramos desde la parte física, la enfermedad que acabó con su cuerpo. Si lo miramos desde el punto de vista material, imagínense todo lo que él perdió. Casi todas sus pertenencias las perdió. Si miramos en el entorno de su hogar, perdió a sus siervos, perdió a sus hijos. Emocionalmente no estaba bien Job. Aún sus amigos, que se suponía que deberían apoyarlo, venir a darle ánimo, estaban acusándole de ser un pecador, de que algo había hecho y por esa causa estaba recibiendo todo lo que estaba viniendo, todo el mal que estaba viniendo a su vida. Y cuando miramos que quedaba alguna oportunidad de recibir ánimo de quien debería ser su ayuda idónea, esta que debería ser su ayuda idónea, sale de sus labios una expresión que derrumbaría a cualquiera, siendo la última esperanza de alguien en quien pudiera apoyarse para sentir confianza. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad?, le dice su esposa a Job. Maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. No es de admirar que Job, a pesar de todas estas circunstancias, a pesar del dolor de su sufrimiento, a pesar de que él ignoraba cuál era la situación en la que él estaba, porque estaba siendo probado, a pesar que él no sabía que el conflicto cósmico se estaba llevando a cabo en ese momento en su vida y que su actitud iba a determinar la victoria para Dios o la victoria para Satanás, él refiere estas palabras de confianza, a pesar de todo ese dolor. Job precisamente llega a un momento en donde ni siquiera es depresión, porque la depresión te lleva a decir y hacer cosas irrazonables, pero Job no pierde la razón. Claro, está desanimado, no es fácil enfrentar semejante situación, está lleno de dolor, su vida ahora es dolorosa, es una vida desgraciada en ese momento, y ciertamente de cualquiera que está pasando por esa situación salen estas expresiones: no quisiera estar vivo. Pero ni siquiera eso lo impulsó para terminar con su vida. Él solo expresó lo que sentía en su corazón. Y ahí están las palabras que leímos: él desea su muerte. Mas sin embargo, en el versículo 15, Job declara: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job tiene su confianza puesta en Dios, a pesar de que está sufriendo y está padeciendo lo que nadie más de nosotros ha padecido. Un dolor profundo, pero qué gloriosa esperanza, porque él está firmemente convencido de que aunque él muera, algún día se levantaría. Es la declaración que hace él. Y vería a Dios en su propia carne. Lo leímos, ¿no? El versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Versículo 26. Y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Qué declaración preciosa, qué esperanza preciosa la que nos brinda ahora Job. Él tenía la confianza absoluta que un día habría una resurrección. Él estaba pensando que iba a morir inmediatamente porque estaba maltratado por la enfermedad y ya no le quedaba más. Él esperaba que iba a morir. Pero qué gloriosa esperanza que nos brinda en medio de semejante dolor.
No sé qué situación has vivido tú. No sé si ya has sufrido una angustia terrible. Lo que sí sé es que es posible que nosotros vivamos en lo futuro mientras tengamos vida, podamos vivir o pasar por una experiencia difícil. Si no la has pasado, gloria a Dios. Si no la pasarás, gloria a Dios. Pero si llegáramos a tener la oportunidad de pasar por semejante experiencia, ojalá, y nuestra confianza en nuestro Señor, todas las evidencias que tenemos de su poder, de su gracia, de su compañía permanente, de su omnisapiencia, que no ignora nada, que Él sabe por lo que estamos pasando, nos dé el ánimo y la confianza suficiente para esperar en Él. Y sobre todo, la conciencia tranquila, sabiendo, conociendo que el Señor ha prometido que un día estaríamos en pie en su presencia y veremos al Señor, a pesar de que hayamos bajado a la tumba. El Señor te bendiga, mi hermano. El día de mañana miraremos otro ejemplo precioso. Un abrazo, mi hermano, que tu confianza esté puesta en el Señor y en que un día el Señor vendrá, y un día no muy lejano, vendrá y nos levantará para dar el pago a cada uno según sean sus obras. En esta oportunidad analizaremos el tema que tiene como título del poder del Seol. Y para ello abriremos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 49. Y lo leeremos todo, dice de la siguiente manera, o más bien leeremos a partir del versículo 5, que dice así: ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Aquí el salmista nos está hablando acerca de la confianza que suelen tener los que él llama necios. Y aquí los está relacionando con aquellos que tienen bienes. Los necios que porque tienen bienes se confían en sus bienes, en sus riquezas, en las posesiones que tienen, tal vez en los cargos que tienen, en la nobleza que tengan, que hasta dice ahí que le dan sus nombres a las tierras y solo trabajan y su vida está preocupada por aprovechar cada vez más y más las bendiciones de sus riquezas. Actúan como si sus casas y su propia gloria duraran para siempre, como si nunca fueran a terminar. Se olvidan que su honor se desvanece y perecen con ellos, al igual que los animales. Como rebaños que son conducidos al Seol o al sepulcro, pues a la muerte, ese será su lugar. Se consumirá su buen parecer y el Seol será como su morada. Job dijo en el capítulo 1 y en el versículo 21,
Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Él sabía que a la tumba no se lleva nada, de nada aprovecha. Pueden colocar lo que sea dentro de la tumba, no aprovecha para nada, porque hay muerte, ahí perece todo. Primera de Timoteo en el capítulo 6 y en el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, o sea, con la seguridad y con la certeza, nada podremos sacar. Ese es el fin de todo ser vivo, tanto del necio como del sabio. Los dos mueren y sus posesiones, lo que tengan, queda para otros. Los aprovechan los que quedan en vida. Pero hay una diferencia, aunque tanto el necio como el sabio mueren, a pesar de que comparten la misma suerte, el mismo destino que nos toca a todos, hay un contraste bastante serio e importante, una diferencia entre ellos dos. El necio perece, a pesar de que él quiere encontrar seguridad en lo que tiene, en sus posesiones y en todo lo que tiene. Pero el sabio ve más allá que la muerte. Su vista está puesta en las cosas eternas, en algo que continuará más allá de la muerte. Y eso solo es a través de la preciosa promesa que nos hizo nuestro Señor, acerca de una reserva que está preparada para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El sabio confía en esas promesas, en la declaración de Pedro. Confía en la promesa del Señor Jesús cuando dijo que volvería y vendría por nosotros para que nosotros estemos con Él para siempre. Por eso no nos extraña que ahí en el Salmo, en el versículo 15, el salmista diga, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces vemos que aún ahí en el Antiguo Testamento tenemos otro ejemplo de que hay esperanza en la resurrección. Que el momento de morir nada se tiene, no hay nada que se pueda hacer después de la muerte, pero sí tenemos la esperanza de la resurrección. El salmista en esa expresión no está diciendo que su alma apenas muere, que su alma iría a otro lugar. No dice que lo hace de manera inmediata. Dice no quedará para siempre. Significa que permanecerá ahí un tiempo. Solo que en algún momento dejará de estar ahí. Una vez más se describe la certeza de la resurrección futura que aporta la esperanza de la seguridad en la palabra en el Antiguo Testamento, dándole sentido a la existencia nuestra hoy en día. Nosotros no vivimos para nada. Nosotros estamos en este mundo, sirviendo y ayudando a otros para que se preparen para una vida más allá de la de esta tierra. Así que analiza tu vida. Mira qué logros has tenido en tu vida. Mira las posesiones que tienes. Y pregúntate, ¿estás confiando en estas cosas? ¿Estás confiando en ellas? ¿Esa es tu seguridad? ¿O más bien tu seguridad está basada en lo que hizo Cristo por nosotros? Y que se terminará un día cuando Él venga por nosotros, cuando Él venga por segunda vez y cumpla su promesa de llevarnos consigo para estar y no separarnos nunca más de su lado. El Señor te bendiga, mi hermano. Prepárate para ese precioso día que estamos esperando, después de la muerte. Y algunos no alcanzarán a conocerla, los que estarán en pie para su pronto regreso, en el momento de su venida. Vamos a meditar en el tema titulado de los abismos de la tierra. Vamos a leer el Salmo 71 y dice de la siguiente manera:
En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí mi única roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Cuando leímos ayer el Salmo 49, nos dimos cuenta cómo el salmista tenía una perfecta esperanza en la resurrección, en contraste con la falsa seguridad que sienten los insensatos, que los determina como aquellos que tienen posesiones y confían en ellas. Ahora, aquí en este capítulo 71, el salmista busca una seguridad y esperanza en Dios mientras está rodeado de enemigos que procuran su mal. Y el salmista dice que Dios le ha cuidado desde las entrañas, desde que él estuvo, desde antes de nacer, lo ha cuidado. Luego reconoce que Dios le enseñó desde su juventud, lo dirigió, lo guió. Y él siente que su seguridad está en él, que él es su roca eterna, su castillo fuerte, a donde él puede recurrir. Y así mismo vuelve y le pide: Señor, sigue siendo mi roca. Yo quiero que tú seas mi seguridad. Y le pide: yo seguramente iré a la vejez, pero espero, Señor, que no me desampares. Cuando ya mis ojos se pierdan su luz, cuando se acaben las fuerzas, cuando las energías se agoten. Él está pidiendo al Señor. Con seguridad, el salmista está aquí un poco angustiado y pide socorro, él pide ayuda. Y él dice de la siguiente manera en el versículo 20: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Esa expresión es bastante interesante, porque cuando dice abismos de la tierra, pues podría parecer que él está haciendo alusión a la resurrección, que también puede ser tomado de esa manera. Pero según el contexto, por la angustia que parece tener ahí el salmista, parece que él está en una situación de angustia, de depresión.
Y él lo que está haciendo es, con esta expresión, está demostrando cuál es su situación anímica en ese momento. Entonces esa expresión de los abismos de la tierra puede referirse a su profunda angustia, a la situación que está viviendo de aflicción. Entonces, aunque básicamente se trata del lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de la resurrección física. También está hablando de una sugerencia de la resurrección física. Finalmente, la importancia que trae este capítulo para nosotros es que Dios está allí en todo momento y nuestra esperanza se basa en que Él está permanentemente cuidando de nosotros, sabe lo que acontece. Entonces la esperanza de David no está en su vida, en lo que él puede hacer y lo que puede realizar, sino que su esperanza está en la vida venidera. Y esa es la esperanza que nosotros debemos tener también, la vida eterna que nosotros podemos encontrar con Jesús después de nuestra resurrección. El Señor te bendiga, mi hermano, que tú también puedas encontrar esperanza en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que no confíes en nada de lo que hayas alcanzado hasta ahora, que no encuentres seguridad en esas cosas que son perecederas, pero que la fe y la confianza sean tu retaguardia, que bases tu confianza en las promesas de Dios para ti y en la esperanza de su pronto regreso. Esta mañana miraremos el tema que tiene como título Tus muertos vivirán. En el libro de Salmos, en el libro de Job y en muchas partes de la Biblia antes del libro de Isaías, se ven podemos observar bastantes temas acerca de la resurrección, de la esperanza después de la muerte, pero de manera más personal. Aquí en el libro de Isaías miramos cómo el profeta Isaías se refiere a la resurrección más también a manera colectiva. Es el caso que se refiere en el capítulo 26 del libro de Isaías. Vamos a leer los versículos 14 y versículos 19. Y vamos a mirar el contraste que puede encontrarse en esos dos versículos, entre los que perecen para siempre y los que recibirán la vida eterna. Isaías capítulo 26, versículo 14 dice de la siguiente manera: Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Nuevamente volvemos a la temática de que los muertos nada saben. Isaías en el capítulo 26, versículo 19, dice lo siguiente. Aquí encontramos el contraste. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Esta es la resurrección de los justos. Aquí Isaías está haciendo un marcado contraste entre el destino de aquellos que no siguen al Señor, de los impíos, pero en contraposición o enfrentándolo al destino que les espera a aquellos que siguen a Jehová, que siguen a Dios, que siguen a Jesús, que siguen sus pisadas, que están atentos para hacer su voluntad. Podemos ver, mis hermanos, ahí mismo en el libro de Isaías, se habla de la fragilidad humana. En el capítulo 40, en algunos versículos, habla el profeta acerca de cómo somos de frágiles. Y en contraste también con el poder de Dios y su eternidad, que dura para siempre. Dice en Isaías, dice que la flor se marchita, la hierba se seca, pero lo que viene de Dios, lo que procede de Él, tiene su misma naturaleza, permanece para siempre.
En ese contraste nosotros podemos entender que para nosotros hay limitación, somos débiles, pero el Señor, a pesar de esa debilidad, a pesar de esas dificultades, de esas tendencias, el Señor todavía extiende su gracia para nosotros. Y es así que en el capítulo 56 podemos ver, del libro de Isaías, podemos ver cómo el Señor extiende esa misericordia aún para los gentiles, aún para los que no han reconocido su soberanía. Vamos a leer algunos versículos, solamente del capítulo 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, o de sábado, traduce la versión original, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, escuchen esto, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni tampoco diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de sábado de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mí, sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Puedes seguir leyendo ese capítulo. Ahí vas a encontrar sobre este tema situaciones muy interesantes para nosotros que nos dan esperanza. Para aquellos que en algún momento nos hemos apartado del camino del Señor y nos contamos como gentiles, pero hay esperanza para regresar al Señor. En el versículo 14 que leímos del capítulo 26 de Isaías, dice que su memoria perecerá para siempre, de los muertos, de los impíos. Ciertamente está haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, donde se perecerá en la segunda muerte. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A esa muerte está haciendo referencia. Por otro lado, los justos muertos resucitarán de la muerte para recibir su bendición, su pago, su recompensa. Isaías 25, en el capítulo 25, resalta que Jehová, el Señor, destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de ellos. Están en el versículo 8. Dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. También encontramos que el Señor dice que lo que leímos en el versículo 19, que los muertos de Dios, los justos, los que siguieron su voluntad, van a despertar. Vamos a resucitar con su ayuda, con su poder, por el poder de su palabra, nos levantaremos del polvo. Eso dice el versículo. Hay un contraste marcado en el destino de los impíos y de los justos. Todos los justos resucitados participarán de un festín precioso que el Señor tiene preparado para nosotros, según el versículo 6 del capítulo 25 de Isaías. Dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Está hablando poéticamente de que va a haber un festín para su pueblo.
para sus hijos fieles, que a pesar de la muerte, vencieron porque su vida fue justa delante de los ojos de Dios, porque buscaron el rostro de Dios, porque buscaron el favor de Dios, porque fueron fieles a Él. Mi amigo y hermano, prepárate, dedica tu vida al Señor, que todo lo que haces, que toda tu vida, todos tus pensamientos tengan sabor al cielo, que tengan la aprobación de Dios. Busca su aprobación en todo lo que haces. Que tu vida esté definida por las directrices dadas por el cielo a través de su palabra. El Señor te bendiga, mi hermano. Ojalá nos encontremos muy pronto. Que esa esperanza de la resurrección, marcada en el Antiguo Testamento, sea una bendición para nosotros. El Señor te bendiga mucho, que participemos de ella con agrado. Preparémonos para ese evento precioso. Vamos a analizar el tema que tiene como título Los que duermen en el polvo. Ya hemos visto cómo el Antiguo Testamento, en él encontramos que ya había una conciencia de una resurrección, que después de la muerte se esperaba una resurrección final. Ahora, esto hemos leído en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también revela en algunos versículos que también tenían esa esperanza. Es el caso de Marta, cuando en el capítulo 11 de Juan, y en el versículo 24, ella declara lo siguiente. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hablando de Lázaro, su hermano. Cuando Jesús se refirió a ella y le dijo que si tenía fe, verían maravillas. Ella expresó su creencia, yo sé, y habló firmemente de su convicción. Ahora, aunque también se creía en la resurrección, no todos creían en la resurrección. Hechos en el capítulo 23 y en el versículo 4 declara: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces había personas que no creían en la resurrección. Mas, sin embargo, en el libro de Daniel, sigue siendo Antiguo Testamento, encontramos una declaración bastante interesante. Todo el capítulo de Daniel 12, vamos a leerlo en esta ocasión y vamos a mirar la esperanza que tenía Daniel en la resurrección. Dice así, Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tenemos una preciosa esperanza de resurrección aquí también. Pero vamos a solucionar una duda. ¿Quién es Miguel que está hablando con Daniel? Bueno, ahí se determina que Miguel es el gran príncipe. Es muy controvertida la identidad de este personaje que aparece en la palabra de Dios. Pero si hemos de mirar los hechos, si consideramos todo el libro de Daniel, vamos a ver que se hacen muchas alusiones al mismo ser divino como el príncipe de los ejércitos que está registrado en Daniel 8:11, o el príncipe de los príncipes en el versículo 25, o también el Mesías príncipe, esto está en el capítulo 9 y versículo 25. También se le conoce como Miguel el gran príncipe, Daniel 12:1. Por esas razones podemos entender que cada vez que se habla de Miguel como al final de cada profecía, también hemos de entender que aquí se debe identificar a Miguel como Cristo. Son las expresiones con que se determina a Jesús, el Mesías. Entonces Miguel también es Cristo. Ahora bien, todos los pasajes que hemos considerado del Antiguo Testamento hablan de una resurrección de los justos. Hasta ahí hemos visto cómo cada Job y el salmista hablaban de una resurrección de los justos, así como el día de ayer que vimos el libro de Isaías, el profeta Isaías. Pero aquí en Daniel 12 está hablando de la resurrección de los justos y de los injustos también. Entonces muchos consideran que esta resurrección de justos e injustos es que algunos injustos se levantarán en el momento del regreso del Señor. ¿Dónde declara esto Daniel? En el versículo 2 del capítulo 12. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta declaración hace pensar que precisamente hay alguna resurrección especial de los infieles. Ahora, hay una declaración que nos ayuda con este tema. Y esa declaración la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En el momento que viene nuestro Señor Jesucristo, hay una resurrección. Ya lo hemos leído. Dice Daniel 12:2, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, unido este versículo al versículo 7 de Apocalipsis, nos damos cuenta que ciertamente hay una resurrección especial de algunos que traspasaron a nuestro Señor Jesucristo. Significa los que estuvieron en contra de Él, los que fueron violentos con Él, los que se pusieron en contra de la verdad que Él pregonó, los que le hirieron también físicamente, los que se burlaron de Él. Pero son resucitados ¿para qué? Para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Mis hermanos y amigos, tenemos una esperanza preciosa. Una vez más confirmamos que en el Antiguo Testamento hay declaraciones de la resurrección. Y hoy también vimos cómo también en el Nuevo Testamento había quienes pensaban en esa resurrección. Lo tenían claro. Esperamos que estas versiones y estas declaraciones puedan ayudarnos también a nosotros a tener claridad acerca
del estado de la muerte, pero también de la esperanza bendita de la resurrección. Terminando el estudio de esta semana, leeremos un comentario que se encuentra en el libro que tiene como título Comentario Bíblico Adventista, acerca del tema que hemos estado estudiando esta semana. Y dice así: el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada santo que duerme será conservado como seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre, mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían, y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Este es un breve resumen de lo que va a acontecer en la venida de nuestro buen Salvador, para cumplir con la esperanza de todos los que durmieron en la fe, creyendo que un día el Señor les levantaría de los muertos, como lo vimos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos un capítulo bastante interesante, que nos anima, nos fortalece. Y al final de ese capítulo también tenemos la promesa de una resurrección. Y voy a leerlo de manera rápida. Hebreos capítulo 11. Un capítulo muy fortalecedor, muy animador. Dice así: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José,
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Mis hermanos, qué capítulo tan motivador. Nos pone en la situación de encontrar la confianza más absoluta por la cual muchos sufrieron y murieron en la esperanza de recibir una patria mejor. Pero como dice al final de este texto, el Señor no les dio lo que esperaban en su tiempo, porque el Señor proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que junto con ellos recibamos lo prometido. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y con este versículo terminamos, dice de la siguiente manera entre los versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron en la fe van a resucitar primero. O sea, que todos aquellos que están en la tumba, están esperando por algo mejor. Están esperando porque están inertes, quedaron ahí en un reposar. No tienen más parte de lo que se hace del sol, debajo del sol, pero están esperando lo prometido, esperando a que un día nosotros junto con ellos nos levantemos. Ahora bien, el siguiente versículo, que es el versículo 17, dice de la siguiente manera: después
nosotros, los que vivimos, los que quedamos los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza y esa es nuestra creencia. Los que fallecieron no están en ningún otro lugar sino esperando, reposando en el Seol, esperando para que juntamente con los que estemos en pie en la venida de nuestro Salvador, en la venida de nuestro Señor Jesús, nos encontremos juntos, ellos sean resucitados y juntos recibiremos al Señor en el aire. Esta es la palabra de Dios, esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza y también es nuestra esperanza. El Señor te bendiga, mi hermano. Que tengas un día bien bendecido.